Bienvenido nuevamente a este atelier que cada vez está más productivo, ¿eh? Realmente vio que cuando uno encara un año dice, ay, tendremos ideas buenas para todo el año, y es al revés, a usted le va a pasar lo mismo, una idea trae la otra. Y mire el objeto que tenemos acá, mire con lo que me encontré, si no es una maravilla este hipopótamo turquesa. Usted va a decir, ¿cómo un hipopótamo va a ser turquesa? Esta pieza está imitando unas piezas egipcias muy antiguas, 2000 años antes de Jesucristo, de cerámica esmaltada. Ya vamos a ver qué significaban los hipopótamos para los egipcios. Lo importante es que usted va a aprender a hacer esta forma, terminada de esta manera, porque Mario Benveniste, que ya está acá con nosotros, nos lo va a enseñar. Lo saludamos a Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo para largarte al hipopótamo? Listo para empezar a trabajar. Este es un hipopótamo egipcio que vamos a hacer en papel maché. Por supuesto, los originales eran de cerámica y bueno, vamos a trabajar con el papel maché como hacemos siempre, las reproducciones del museo. ¡Qué rápido que habla Mario Benveniste! Sigamos que entonces recorriendo este taller y vamos a ver que ya está sentada Alejandra Pajares en la escalera, y si seguimos un poquitito más para allá vemos un primor, una tapa de una caja toda con fondo blanco y con una graduación de grises preciosa. Es el trabajo que Alejandra va a hacer para nosotros hoy. ¿No es así, Alejandra? Va a ser sobre una caja de madera, un rostro infantil para que todos lo puedan hacer. Bueno, para que todos lo puedan hacer, dijo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos este programa de atelier? Vamos, empezamos con Mario Benveniste. Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer este hipopótamo egipcio, es una reproducción de un museo. Estos hipopótamos eran unos animales muy peligrosos para los egipcios y ellos los representaban haciendo estatuillas. Estas estatuillas estaban decoradas en turquesa y tenían alrededor una decoración representando toda la vegetación del río Nilo. Esto le daba un ajuste muy natural para que sea una pieza muy realista. Los usaban de amuletos para que defendieran al muerto en su camino a su próxima vida. Y si quieren, ya mismo estamos empezando a trabajar. Yo tengo sobre la mesa una foto que conseguí. En base a eso yo saqué las plantillas. Acá tenemos las plantillas en cartón. Por supuesto, ya saben que estas plantillas van a quedar en la producción para que ustedes lo puedan hacer. Y simplemente vamos a ubicar las plantillas en un bloque de telgopor que es bastante ancho. Tenemos 8 o 10 centímetros de ancho. Las vamos a ubicar así. Y con un cortante de calor o un cuchillo vamos a empezar a cortar. Si se fijan, yo tengo acá cortado el molde. Y lo que vamos a hacer ahora, tengan en cuenta siempre hacerse marcas de referencia. Esto nos divide simétricamente la pieza. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a tallar. De esta forma vamos a ir eliminando aristas con un cúter. Es importante que redondeen bien estos volúmenes. Tengan en cuenta que cada vez que se genera una arista, la van a volver a eliminar. Y así hasta aproximarnos a la parte central. Nos vamos a dedicar por completo al cuerpo de esta figura. Y luego vamos a hacer la cabeza. Yo voy a ir eliminando un poco más. Fíjense cómo van a ir redondeando. Ustedes completan todos los volúmenes y para la cabeza hice unas plantillas y las traspasé a el telgopor. Eso me va a servir para cortar la cabeza. Tengan en cuenta que la cabeza es mucho más angosta que el cuerpo. Entonces, nuevamente, voy a ir eliminando todas las aristas y acercándome, por supuesto, lo más posible a la figura. Cada vez que se genera una arista, vuelven a eliminarla, ¿no? Siempre acérquense a esta parte que va a ser la columna vertebral de este hipopótamo. Yo voy a correr esto por acá. Vean ustedes, voy a sacar esto. Cómo queda la estructura. Lo que van a hacer es terminar de eliminar las aristas que le quedó con un poco de lija y van a redondear completamente esta estructura. Para hacer las patas, yo tengo acá un tubo plástico. Este tubo se usa para cableado eléctrico, se consigue muy fácilmente. Lo que yo hice fue cortarlo en 4 secciones iguales y los planté en la estructura. Así yo tengo un poco de pegamento ya puesto acá
Y esto va a hacer que cuando modelemos no se nos vaya a mover. Fíjense que yo tapé los extremos con cinta de enmascarar. Eso va a hacer que la pasta de papel mallé no se me meta dentro del orificio. Y ahora bien, ustedes ya están viendo el hipopótamo. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la pasta de papel mallé. Yo acá tengo adhesivo de empapelar. Van a tomar el hipopótamo de esta forma y van a empezar a pincelar. Van a cubrir todas las extremidades y van a empezar a agregar el papel mallé. Vamos a ir modelando. Así van a cubrir las 4 patas y toda la zona de abajo del animal, para que cuando nosotros lo demos vuelta tenga un buen agarre y todo el peso de lo que modelemos arriba no interfiere. Así vamos a ir poniendo pequeñas porciones de pasta, cubriendo todo. Después van a ir integrando bien con una esteca. Primero vamos a poner así el material de una manera muy suelta. Todo hacia adelante hasta la mitad, más o menos hasta esta zona. Una vez que lo tienen completo hasta ahí, lo que van a hacer es lo van a poder dar vuelta, lo van a poner sobre una base y van a poder seguir trabajando hacia arriba. Yo quiero que vean acá cómo queda, vamos a sacar esto, cómo queda acá esto modelado. Me faltan agregar algunos detalles y alisar un poco la pasta. Tengan en cuenta que mientras más la alisan y la trabajan, menos van a tener que lijar después. Yo tengo acá para agregar, voy a hacer un bollito con pasta y voy a ubicar los ojos acá, que son importantes. Acá hay un volumen. Acá voy a adicionar un poco más de material para incrementar el volumen de la mandíbula. Y fíjense cómo con la esteca y el material húmedo tranquilamente puedo ir integrando y no se nota que agregué ningún material. Lo mismo con el ojo. De esta forma voy integrando. Así, esta pasta es muy linda para modelar. Van a fijarse que los ojos estén completamente simétricos a la misma altura. Van a poder en este momento marcar acá. Con la esteca voy a marcar lo que serían los dedos. Y van a levantar un poco el material para que no parezca que las patas están cortadas, sino apoyadas. Bueno, van integrando todo. También es importante el detalle de la cola. Yo voy a dejar este por acá. Y fíjense cómo acá ya lo tengo completamente seco. Les quiero mostrar que de este lado está sin enduir, solamente lijado. Es el papel mallé tal cual queda una vez que se seca y lijado. Y acá yo ya le coloqué enduido plástico. Si ustedes pudieran tocarlo, notarían la diferencia entre la textura que tiene esto y la tersura que tiene esta parte. Una vez que ya está todo esto hecho, van a dar una mano de sellador fijador, van a dejar secar, van a dar una mano de acrílico látex blanco, van a lijar con una lija muy suave, como la que yo tengo acá, es extremadamente suave, y van a darle una mano de color turquesa. Es un acrílico que se consigue mezclando azul y verde. Y una vez que tienen eso, fíjense, yo estuve transfiriendo los diseños que tienen, que son muy importantes, que como ya les había contado es la decoración del Nilo, son papiros y nenúfares, y a mano alzada los pasé con un lápiz. Y ahora voy a pintar un poquito para que vean. Yo tengo acá sobre la mesa un poco de acrílico negro. Voy a trabajarlo con el pincel, así, a que me quede punto tinta. Voy a trabajarlo bastante en el pincel para ir afinándolo. Así, de esta manera. Cuando obtenga una pincelada que más o menos me guste para trabajar, lo que voy a hacer es ir delineándolo. Tengan en cuenta que si no tiene muy buen pulso, no es ningún problema, porque
el artista egipcio tampoco tenía muy buen pulso, si se fijan bien en los diseños. Entonces así van a poder delinear todo este papiro, de esta forma, y si se pasan, no hay ningún problema, porque con un pincel finito y un poco de agua, ustedes pueden ir limpiando así, y pueden ir sacando un poco de color, siempre y cuando el color esté todavía húmedo. Y ahora, bueno, mientras yo sigo pintándoles un poco más, voy a leer la lista de materiales. Así que si por favor podemos ver la placa de la lista de materiales. Bueno, vamos a usar para este trabajo cartón para las plantillas, un bloque de telgopor de alta densidad de aproximadamente 8 a 10 centímetros, un cúter, un cortante de calor, lijas de varios grosores, tubos plásticos en 4 tramos iguales, cinta de enmascarar, adhesivo de empapelar, papel maché y las pinturas acrílicas que van a ser turquesa, negro y blanco antiguo. Y además los pinceles para poder hacer este delineado. Si les parece, bueno, vamos a ver qué está haciendo María, qué tiene para mostrarnos. No estoy haciendo nada, sigo pensando en los hipopótamos. ¿Sabe que los hipopótamos eran considerados símbolo de la destrucción? Porque flotaban en el Nilo y salían a los bordes, comían todas las plantaciones y aplastaban todas las plantas. Entonces eran animales muy peligrosos, pero también eran considerados símbolos de fertilidad, debía ser por su volumen, seguramente. Nos vamos a ir, la verdad, de los bordes del Nilo a un paisaje similar. Mire la imagen que yo tengo al lado mío. Son los bordes del Amazonas, no del Nilo, es un río bien americano este. ¿Y sabe por qué le hablo de esta imagen? Quiero que observe la sensación de profundidad que tiene. Esta imagen es a escala reducida, una imagen de esas panorámicas francesas que se ponían, por ejemplo, para decorar un salón comedor. Estoy hablando del siglo XVIII, por ejemplo, o antes también. Y si usted se fija, si vemos las plantas en el primer plano, las primeras plantas que aparecen, son bastante definidas, pero a medida que nos vamos alejando, los planos se van volviendo cada vez más claritos y menos definidos. Y fíjese, por ejemplo, el ángulo superior derecho. Fíjese cómo, por ejemplo, las últimas palmeras están apenas contrastadas sobre el fondo del paisaje. Esa manera es una de las maneras por las cuales se puede dar profundidad a una imagen. Y hagamos una cosa, ¿por qué no tratamos de ensayarlo nosotros y reproducirlo nosotros a nuestra manera? Venga conmigo. Tengo acá una imagen que, si bien es fotográfica, usted va a ver que funciona casi de la misma manera que la imagen que nosotros vimos. Mire, mientras me pongo el delantal, en realidad la voy a girar un ratito para que la cámara la pueda ver y la miremos un poco juntos. Usted ve, hay un cielo clarito, como de atardecer, muy tenue. Y a medida que nos vamos acercando hacia el espectador, en este caso hacia el objetivo de la cámara, vamos viendo cómo las montañas van siendo cada vez más oscuras. Podríamos casi seguirlas, seguir el recorte de cada plano, porque lo podemos llamar así, de cada plano que tiene un color distinto, cada vez más oscuro. Entonces ahora quiero que lo tratemos de hacer juntos. Ahora sí, para que me sea más fácil, voy a girar la imagen de mi lado. Vamos a trabajar al óleo, es lo que más se presta para esto, pero si usted nunca trabajó con óleo, también lo puede hacer con acrílico, lo puede hacer con lo que quiera. ¿Qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es ir diferenciando los colores que tenemos acá. Vamos a empezar por el más claro y vamos a ir bajando hacia el más oscuro. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Tenemos un rosa tenue, bastante cálido. Vamos a ponerle entonces un poquitito de naranja. No importa si no nos sale exactamente igual, lo que queremos es trabajar el mismo sistema. Yo acá tengo un bastidor y entonces no me voy a preocupar del dibujo en este momento, lo que voy a hacer es bajar el plano de color del fondo de este paisaje. Si yo me refiero a mi imagen, ahí, bien horizontal para dar la sensación de cielo. Si yo me refiero a mi imagen, voy a ver
que llega más o menos hasta la mitad de la imagen, más o menos como hice yo acá. Vamos a ir al segundo color. Es una especie de lila tenue. Voy a agarrar un poco de blanco, un poco de rojo, un poco de azul, hasta ir más o menos formando un color similar. Ahí tengo más o menos un lila a un poquito más de rojo. Ahí está, usted va probando de la misma manera que voy probando yo, a ver si va encontrando el mismo color. Ahí está. Un color muy tenue que muy fácil se dispara para un lado o para el otro, sea para el rojo o para el azul. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la forma de mi segundo plano. Usted ve que como yo estoy trabajando con tanto aceite, trabajo casi como si fuera una acuarela, Sigo la forma, es una forma irregular. Ahí está. No me interesa tanto en este momento, lo que sí me interesa es lograr el efecto. Entonces voy a bajar con este color, que ahora voy a ir ajustando todavía con un poquitito más de azul y un poquitito más de rojo. Ahí está. Bueno, podríamos llamarlo a esto plano número 2, ya que si suponemos que el primero es el del cielo. Ahora, ¿qué tenemos? Un tercero acá, más tenue. El mismo lila lo vamos a hacer un poco más denso. Volvemos al azul, al rojo, al blanco y por supuesto nos vamos acercando a la oscuridad del negro. En la paleta es difícil ver el color si es exacto o no, por lo cual la manera que vamos a tener de probar es poniéndolo acá. Y sí, funciona, Entonces también vamos a ir esta vez a cubrir toda la tela. Yo acá tengo el recorte de la forma, ¿no? Acá no. Y ahora nos vamos a seguir acercando todavía hacia adelante. Vamos a agregar, a densificar el color, vamos a agregar un poco más de negro. Mire, vamos a hacer el plano este que está acá. Ahí lo tengo. ¿Ve cómo voy viniendo cada vez más hacia el color más denso, hacia el negro? ¿Y por qué vamos a terminar en el plano de adelante? Por una línea bastante oscura, mire. Que es la que me está haciendo el primer plano. Y en esta línea bastante oscura, ahora sí voy a agarrar un pincel más finito y ahí voy a ubicar mis elementos. Mire, un arbolito, Bueno, usted va a agarrar un liner después muy finito para seguir el dibujo con precisión, Y esto es lo que me va a dar enseguida una sensación de que este plano está adelante y estos se van yendo hacia atrás, esfumándose, creando la profundidad necesaria. Bueno, un sistema simple, uno más, para ir creando profundidad en una imagen plana. Vamos a la pausa, después volvemos, Bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Bueno, usted vio que a través de este método de planos que se van esfumando podemos lograr una sensación de profundidad en un paisaje. Y mire, nosotros partimos de una fotografía, pero también de una fotografía partió Alejandra Pajares y quiero que hagamos con ella ese trabajo de monocromía. Vamos con vos, Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como verán, en el trabajo terminado he partido también de una foto en blanco y negro, la cual calqué y preparé una superficie. Por ejemplo, si tienen en casa una foto en blanco y negro de algún hijo, anímense y de repente pueden obtener algún objeto utilitario. Lo primero que vamos a hacer es preparar la superficie. Vamos a lijar la superficie, es decir, la madera, después la vamos a sellar, ya sea con goma laca o látex, y vamos a darle no menos de 3 manos de acrílico blanco. Bueno, voy a terminar de calcar, como van a hacer ustedes. Y luego
vamos a pasar a la pintura. La pintura va a ser muy sencilla, como les dije antes, van a ser 2 colores únicamente, el blanco y el negro, y vamos a ir logrando 2 o 3 matices dentro de los grises. Vamos a comenzar con un pincel suave, chato. Vamos a comenzar desde el color más claro hacia el más oscuro. Siempre es igual, del color más claro al más oscuro, en este caso el blanco. Yo voy a valerme, como les dije antes, de una foto. Voy a empezar con el color claro. No tengan miedo en colocar el color, total después lo vamos a ir arreglando con el pincel mop. Colocamos el blanco en todo el rostro. Voy a ir utilizando el color blanco de la base de la caja para que me deje trabajar mucho más rápido. Por eso era bueno que tuviera 3 manos de acrílico blanco para lograr cierta textura, fineza en la textura. Bueno, una vez colocado el color blanco voy a pasar al segundo color. En este caso es un gris intermedio, logrado con blanco y una pizca muy chiquitita de negro. Voy colocando en los sectores donde hay un poquito más de intensidad, de menos luz. Fíjense que es muy fácil, es simplemente mirar la foto y colocar por mapa de color los tonos. Siempre en una cara infantil traten de no poner muchas arrugas, porque si no deja de ser una cara infantil. Los gestos de repente hacen que no parezca lo que es una cara infantil. Voy a tomar ahora un tonito un poco más oscuro que el anterior para provocar las sombras proyectadas que hace en este caso el brazo sobre el rostro de la nena. Coloquen sin miedo los colores. Si cometen el error es muy fácil de arreglarlo simplemente con un trapo. Así que trabajen tranquilos. Bueno, ahora lo que hago es trabajar con un pincel de cerda dura, chato, con el cual voy a entremezclar los trazos que hice recién. Voy a trabajar siempre del color más claro hacia el color más oscuro. Siempre es igual en todas las partes del rostro. Trabajo por mapa de color, del tono más claro al tono más oscuro, y para hacer las mezclas es exactamente igual. Es decir, para integrar los colores es exactamente igual. Del más claro al más oscuro, como antes hablaba María, trabajar del color más claro al más oscuro. Ahora voy a tomar un pincel mop, es un pincel muy suave, con el cual voy a lograr unificar todo el trabajo que he hecho antes. Puedo poncear de esta manera. Y luego ir suavizando todas las pinceladas, muy suavemente. Voy dándole forma al pómulo, a los pómulos, al mentón y a la frente. Ven que hasta ahí es un trabajo muy sencillo. Ahora voy a tomar un pincel redondo suave, un pincel número 1 aproximadamente, con el cual voy a hacer algunos rasgos en la cara de la nena. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar en lo que serían las cejas con pequeñas pinceladas, tanto de un lado como del otro. Luego voy a trabajar el párpado con un color intermedio. Y voy a empezar a trabajar lo que sería el iris, también con un color intermedio. Vamos a hacer la pupila con un tono un poquito más subido. Y voy a marcar lo que sería el párpado superior. En este caso a esta nena se le notan pestañas muy suaves, así que es lo que voy a hacer. Trabajo siempre desde abajo hacia arriba para que me queden mucho más finitas. Voy a trabajar marcando un poco lo que serían la nariz, los laterales. Y suavizo. Voy a trabajar el interior de la boca, dando profundidad, por eso estoy trabajando en este momento con un color oscuro.
es la mayor intensidad que hay en el rostro. Y vuelvo al tono gris claro y voy a trabajar un poquito lo que sería la forma, el color de los labios en realidad. Bueno, voy a pasar a un paso más avanzado, en el cual yo tengo dada todas las bases por mapa de color y he trabajado con el Pencil Mop, como les dije antes, y he hecho un poco más el diseño de ojos, nariz y boca. Lo que voy a hacer ahora es intensificar algunas luces y sombras como para ir terminando. Si yo quisiera que el pómulo se viera más blanco, vuelvo a poner otra vez el color blanco, el color intermedio y vuelvo a jugar otra vez con las sombras. Bueno, como verán es un trabajo muy sencillo, anímense realmente a hacerlo porque les va a dar mucha satisfacción. ¿Pasamos a María? Pasamos a María ya para despedir este programa que fue completísimo, ¿eh? Hicimos un hipopótamo del Nilo, hemos trabajado a partir de fotografías para dar profundidad a un paisaje variando los colores o con blanco y negro para hacer el rostro de un niño. Bueno, así van a ser también todos los programas de atelier que vengan, variados y con aprendizajes para que usted le pierda el miedo a las cosas que tienen que ver con la expresión plástica. Bueno, un orgullo haber estado en su casa, lo esperamos.